Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas en profundidad que se desprende de GPS de Noticias. Estamos en este bellísimo lugar en la ciudad de Río Cuarto, que es la Casa de la Poesía Museo Betty Medina Cabral, en esquina Ituzaingó y Echeverría. Hoy comenzamos aquí este ciclo de entrevistas, como bien decíamos. Nuestro primer entrevistado es Marcos Altamirano, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también trabajador de la cultura pública y también productor de contenido audiovisual. Así que si quieren verla, préndanse a las redes de GPS de Noticias en Facebook, Instagram y YouTube. GPS de Noticias, así de simple, nos encuentran para ver esta entrevista y muchas más. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí. Estamos en la Casa de la Poesía, Museo Betty Medina Cabral, en la esquina Echeverría de Ituzaingó. Vamos a comenzar con este ciclo de entrevistas en profundidad y tenemos aquí a nuestro primer invitado de este ciclo, Marcos Altamirano. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Carla? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, Marcos es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también es trabajador de la cultura pública y productor de contenido audiovisual. Y en eso vamos a estar abordando hoy en esta entrevista. Bueno, primero que nada, sabemos que el 27 de mayo estrenan Indeleble en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Comentanos un poco con qué se va a encontrar la gente el 27 de mayo. Bueno, en principio el estreno está pensado por el 27 de mayo, una fecha complicada, digamos, debido a toda esta coyuntura, esta situación en la que nos encontramos. En realidad el estreno es de un documental que nos acerca a las experiencias y a las vidas de una joven aquí de Río Cuarto, una trabajadora social, una joven en donde su infancia fue muy vulnerada, después de una adolescencia bastante conflictiva por ahí, y lo que recuperamos y lo que construimos a partir del documental es cómo las marcas de las violencias machistas, digamos, actúan sobre ella. Ella como protagonista, pero esto trasciende por ahí a una persona y por ahí también el documental puede lograr esa universalidad, ¿no? De cómo las marcas de las violencias machistas, de este sistema, por ahí recaen y lastiman y dañan, digamos, a muchas mujeres. En definitiva, es un documental que se pensó para ser en primera persona y bueno, ahora después fue adquiriendo otras dimensiones. ¿Cómo fue quizá el desafío de plasmar la vida de ese personaje en una producción audiovisual, teniendo en cuenta que puedes caer quizá en un terreno donde no querés caer? ¿Fue compleja el plasmar su vida en un documental? Bueno, sí, justamente ese es uno de los grandes desafíos. Cuando esto nace como un proyecto de vinculación, un proyecto de extensión de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para eso nos juntamos dos profes que estamos en una cátedra, uno es Claudio Rosa, el otro soy yo, y sumamos un par de estudiantes, digamos, fue como un trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Así nace el proyecto. A medida que fuimos consiguiendo entrevistas, fuimos realizando entrevistas, nos encontramos con un material que tenía un potencial audiovisual muy grande y ahí, después de la realización de un par de entrevistas, empezamos a trabajar en una especie de guión. La pregunta que vos realizas tiene que ver justamente con encontrar un equilibrio entre el punto de vista narrativo que lo marca este personaje femenino, esta joven, que no vamos a decir el nombre porque la mayoría sabe de quién estamos hablando, y el punto de vista más moral, más ideológico, más autoral, digamos. Ahí hay un trabajo muy delicado que se trabajó, se discutió mucho justamente con Steffi Alufi, con Agustina Lacaba, también, que son
en realidad 2 graduadas son ahora, en su momento eran estudiantes, cuando comenzó el documental, que fuimos trabajando esa cuestión del punto de vista, ¿no? El tema de no revictimizar al personaje, cómo alejarnos de este punto de vista más patriarcal, cómo no caer en ciertas miradas hegemónicas que están vinculadas a, digamos, siempre al audiovisual. En definitiva, sí, hubo toda una complejidad que tiene que ver con ese armado del guión y de las capas y de cómo fuimos pensando las capas. Recién comentabas que este documental no solamente participaron ustedes, docentes de la universidad, sino también estudiantes y graduados. ¿Cómo es trabajar a la par con las juventudes, con los jóvenes? Bueno, un poco el desafío del documental era ese, ¿no? Armar como una especie de producción para que se puedan acercar estudiantes, para que experimenten un poco con el lenguaje audiovisual. Particularmente, a mí me gusta trabajar mucho con las juventudes, ya sea desde la investigación, desde involucrarlos en proyectos. Todo el rodaje estuvo marcado, digamos, por ese vínculo entre, eh, digamos, con las juventudes. Después, en la postproducción, ya invitamos a amigos que están en el sector audiovisual, digamos, para el tratamiento color, para el diseño sonoro. De hecho, la música que la hace Juan Pablo Fernández, la poesía de Claudio Massi. eh, hubo un trabajo de postproducción bien profesional. El rodaje no, el rodaje lo hicimos con, bueno, Claudio, estaba yo, venimos trabajando hace mucho tiempo en el audiovisual, pero sonido, cámara, entrevistas, por ahí las realizaban los estudiantes. Que eso me pareció una de las cosas más lindas para, digamos, también como una especie de frescura que le da al documental. Justamente te iba a preguntar eso, como que la mirada de un joven que no tiene tanta experiencia como ustedes o las personas que lo acompañaron en la postproducción le da como otra chispa, digamos. Sí, a ver, yo siempre lo digo, tanto a Steffi como a Agustina, en donde discutimos mucho la cuestión, el punto de vista de dónde vamos a decir lo que decimos, eh, era fundamental que estén ahí, porque, digamos, uno puede hablar desde la masculinidad y alejarse de la masculinidad hegemónica, pero no puede plantear un punto de vista más feminista o de una feminidad. En el caso de ellas, le dieron mucha claridad, digamos, a encontrar ese equilibrio, a cuidar muchos detalles. También, me parece, Claudio y yo también lo teníamos, pero era muy importante, digamos, que lo puedan mirar ellas, que lo puedan construir ellas, que lo podamos discutir entre todos para ver realmente qué queríamos conseguir en esa historia de vida, qué queríamos recuperar en esa historia de vida que además se va cruzando con otras historias de vida también, con otras historias de vida que son chicas también de aquí de la ciudad, que fueron pasando por sucesos muy parecidos a los de la protagonista de Indeleble. Entonces eso, me parece, la participación de las juventudes, más allá de que es una militancia que tengo desde la universidad, porque ya vengo trabajando con, de hecho mi tesis de licenciatura tiene que ver con las juventudes, se ha convertido como en una especie de estética también en mi caso. Muchas veces cuando se quieren llevar adelante producciones audiovisuales te encontrás con el problema de cómo costear económicamente esa producción. ¿Cómo fue el caso de Indeleble? Bueno, en el caso de Indeleble teníamos, Claudio tiene cámara, tiene sonido, una cámara muy básica, porque ya es una cámara, en su momento se hicieron muchos cortos, muchas películas con esa cámara, pero ya ahora es obsoleta, ¿no? Ha quedado Pero bueno, utilizamos las herramientas que teníamos y aprovechamos esas herramientas para no concentrarnos tanto en la cuestión formal de la calidad, digamos, del material, sino en lo que realmente íbamos a contar y me parece que lo logramos.
Eh, a ver, cuando terminamos el rodaje, hicimos un crowdfunding, publicamos nuestro proyecto en Ideame, que es una plataforma, es la más conocida en Latinoamérica de financiamiento colaborativo, y allí pudimos juntar muy poca plata, pero bueno, nos ayudó para pagar SADAI y para costear la música. Y después la Facultad de Humanas, que la Facultad de Humanas está trabajando con el programa Pensemos Diverso, nos acompañó para poder cerrar, digamos, para darle un cierre con lo que es específicamente el tratamiento color, y nos ayudó con la postproducción de sonido, que era el diseño sonido. Entonces ahí tuvimos un acompañamiento importante. Es muy poco lo que juntamos, pero bueno, nos ayudó para darle forma a este documental que tiene mucho trabajo, son muchos años que lo empezamos. De hecho, siempre menciono, pasaron 3 generaciones de estudiantes, ¿no? Desde Agustina, que era recién graduada, hasta la camada de Steffi y bueno, y ustedes, digamos, que estuvieron en los INSER y que nos aportaron desde ese lugar. Entonces, bueno, hay una cuestión híbrida importante, ¿no? De trabajo también con las juventudes, de una apuesta a confiar en la juventud y en su mirada y en lo que podemos estar realizando en conjunto. Pero bueno, la cuestión del audiovisual en Río Cuarto, en Córdoba, en todo el país, en el mundo, siempre es bastante frágil, porque justamente es mucha plata la que se necesita para llevar adelante un proyecto audiovisual y bueno, en el caso lo que hicimos fue trabajar mucho tiempo, aprovechamos la pandemia para editar. En el caso de Claudio Rosa, que fue el editor, estuvo también Ariadna Rossi, que es graduada de la carrera. Ella se puso a armó la primera estructura y la armamos en conjunto y después, bueno, pasó todo a Claudio. Y aprovechamos la pandemia, sí, en eso sí me parece que la pudimos aprovechar para poder trabajar bien, y se nota el trabajo de montaje también como también como otra posibilidad y otra alternativa de guión. Justamente en relación a esto último que venías diciendo, quería consultarte cómo es llevar adelante una producción audiovisual acá en Río Cuarto, pensando que, por ejemplo, en Córdoba Capital tenía el polo audiovisual, hay una sede en Villa María, es como que tiene un terreno quizá un poco más preparado en producciones audiovisuales, y acá en Río Cuarto es como muy incipiente. El año pasado se formó APAC, la Asociación de Productores Audiovisuales Córdoba, aquí en la sede de Río Cuarto, con muy poquitas personas, pero bueno, se logró conformar. A diferencia de Villa María y de Córdoba, digamos, lo que nos diferencia justamente para poder entrar en la industria audiovisual es una pata, para mi entender, muy importante, que tiene que ver con la formación. Aquí no tenemos una carrera específica de cine. Lo que vemos en audiovisual es en la carrera de comunicación, en las materias en las que estamos, digo, varios profes ahí del departamento de comunicación, pero no es una formación específica como lo tiene Villa María o como lo tiene Córdoba capital. Entonces me parece que ahí ya hay un punto a entender, a tener en cuenta. Después, bueno, está por ende no hay tanta producción porque la mayoría viaja, que es otra de las patas de la industria, y la exhibición y la distribución, que bueno, contamos con un Leonardo Fabio, ahora tenemos los cines del paseo cerrado, pero tampoco hay mucha movida. Hay que tratar de que esas grandes partes de la industria estén equilibradas. Claro. Aquí en Río Cuarto, para mi gusto, todavía no hay ni desarrollo audiovisual. Hay como un incipiente desarrollo, porque hay personas que se han venido, se instalaron y empiezan a hacer algunas producciones. Pero hacer algunas producciones no implica que eso ya nos posicione en una industria.
Digamos, me parece que en eso tenemos que ser sinceros, tenemos que ser responsables también en ese sentido. Y lo que podemos, y me parece bueno, que una de las cuestiones importantes es la formación para generar equipos y para que esos equipos puedan trabajar y puedan vivir de eso. Digamos, a mí me genera como mucha impotencia no poder involucrar a más estudiantes y además los involucré para pagarles, es decir, porque las escalas salariales en el audiovisual son altas, entonces, bueno, hay que ir buscando la forma. En el caso mío, gracias a compañeros también del trabajo, de la universidad, fui encontrando que los diseños de producción que nacen con estudiantes, así a modo de producciones a escuela, y que después, bueno, en el caso de Indeleble se realizó desde un lugar más profesional. Me parece que por ahí va donde me voy a mover este tiempo, porque es muy difícil, como te comento, ahí en Río Cuarto poder trabajar de otra forma. Por ahora, seguramente esto va a cambiar, Claro. pero bueno, está bueno por ahí tener en claro alguna de las limitaciones que tiene generar audiovisuales aquí en la ciudad. Muchas veces con Claudio Rosa, quien tuvimos el frente de Indaleble, le decimos, bueno, pero estaba él, que trabaja en el sector, una persona que tiene mucha experiencia, estaba yo en producción, en guión, se sumó Sebastián Ferrero, sumó Marcos Carreño, la música es de un músico muy reconocido en Argentina, entonces hubo como un plano más profesional, Claro. pero que se dio a partir de la postproducción, Claro. que necesitábamos, sabíamos que había un material que se podía trabajar bien, que podíamos estar potenciándolo, pero bueno, pero todo nace y se inicia en este diálogo, te digo, entre estudiantes y docentes, y me parece que en ese mismo diálogo apareció también Subterráneo, más allá de que es un trabajo que tiene muchos años de investigación y es muy personal, también aparece en eso. Y bueno, y hay otros proyectos que tengo por ahí en mente que también pienso que los voy a iniciar de esa misma forma. Digamos, iniciar de esa forma a otro plano, más profesional, y bueno, y me imagino que ya estudiantes que estuvieron participando del 2017-2018 en Indeleble ya adquirieron, ya tienen un conocimiento del audiovisual, ya pueden sumarse a varios Desafíos. Total. Bueno, y no puedo dejar de preguntarte cómo fue y cómo está siendo el desarrollar tu trabajo como docente en contexto de pandemia, teniendo en cuenta también los trabajos que vienen realizando dentro de la cátedra, que también son producciones audiovisuales. Bueno, sí, qué tema, ¿no? La docencia en tiempos de pandemia, de pospandemia, de distanciamiento. En el caso mío, bueno, yo decía ayer en una entrevista, me siento agradecido y me siento como una especie de privilegiado porque he tenido mi sueldo no, bueno, no será el ideal, pero siento que, digamos, desde ese lugar no me tuve que preocupar en pandemia. Es muy incómodo dar clase de esa manera, pero es la única forma que en este momento podemos darla, digamos. Nos cuesta mucho porque las materias en las que participo son materias con un anclaje muy práctica y tuvimos que, digamos, delegar casi todo al estudiante para que lo pueda realizar desde otro lugar, digamos, en su casa. El año pasado tuvieron que realizar de manera remota ellos, hasta incluso juntarse en grupo, era complicado. Pero bueno, creo que que logramos por lo menos que se entienda un poco la búsqueda, la propuesta docente que teníamos para esta coyuntura tan crítica, y, y bueno, y se hizo lo que se pudo. Claro, sí. Hicimos lo que pudimos. Este año ya estamos un poco más
digamos, estamos un poco más preparados para encarar, digamos, los contenidos mínimos al menos de las materias. Pero sí, es realmente difícil. Por ahí tiene alguna... Me parece que hay cuestiones de esta modalidad remota que van a quedar en las clases consulta. Me parece que en algunos encuentros esto ya aparece de esta manera y uno seguramente se empieza a adaptar. Pero bueno, esperábamos este año tener una presencialidad, no la vamos a tener. Esto está cada vez más complicado. Así que, bueno, en definitiva, seguiremos de esta forma, seguiremos intentando acercar esos contenidos que son muy prácticos a esta modalidad. ¿Crees que la pandemia fue o va a ser un punto bisagra para tanto la camada de estudiantes que van a salir, digamos, que van a egresarse de la carrera de comunicación, pero también lo pienso dentro de la industria audiovisual? Digo, todas las producciones que se están realizando ahora, va a tener una mirada diferente, va a cambiar en algo. Sí, me parece que toda crisis nos conlleva a algún cambio. Me parece que, a ver, cambios va a haber, porque me parece que el sector de la industria cultural es justamente uno de los sectores más perjudiciados, de los más afectados en pandemia, y justamente fue el que nos salvó, porque todo el arte, las industrias culturales durante pandemia nos salvaron, ¿no? Uno lo que hacía era escuchar música, ver a músicos, músicas en vivo de Instagram, en plataformas, miraba muchas películas, leía libros, pero justamente es ese sector el que se ve más afectado. Así que me parece que sí, que va a cambiar, y lo que tiene que cambiar me parece que tienen que ser las políticas públicas, digamos, para el sector de culturas. En ese sentido, sí. Después me parece que hay un cambio más personal, en el caso mío, de mucho aprendizaje. Digamos, me parece que la pandemia nos vino por ahí a mostrar que hay una educación emocional que no te la brindan las instituciones, que tenemos que trabajarla desde lo personal y te dice por ahí desde lo colectivo también. Entonces, sí, cambios va a haber, porque la tecnología también es fundamental en esto. Así que, así, desde una mirada muy rápida, sí, yo apuesto a que, o deseo al menos, que se piense en políticas públicas, y no políticas solamente de gobierno, sino más públicas, para el sector del arte, para el sector de las industrias culturales, para ver cómo. Y en cuanto al cine específicamente, bueno, no se ha producido mucho el año pasado, así que lo vamos a ver en las pocas producciones que aparezcan este año, el año que viene, porque esto tiene como un desfasaje también. Claro. Calculo que el año que viene ya vamos a ver menos producciones, o algunas que hayan estado guardadas y que se recuperen. Me parece que va por ese lado. Bueno, aquí en Río Cuarto, al producirse muy poco, digamos, eso no creo que lo altere, digamos. Es una ciudad más de agronegocios que de industria cultural. Bueno, Marcos, te agradezco muchísimo que hayas podido estar en esta primera entrevista dentro del ciclo de entrevistas de profundidad. No, bueno. GPs. El agradecido soy yo, gracias por invitarme. Bueno, para lo que necesiten. Bueno. Me lo caso. Bueno, dale, gracias.